Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podréis leer por el título, hoy os traigo el wrap-up de enero. Lo más seguro es que durante este wrap-up me veáis vistiendo distintas ropas y tal, porque he decidido grabarlo según me vayan leyendo los libros. Yo, aunque me lea un libro o aunque me lea 10 libros, me enrollo muchísimo. Y después, al grabar el vídeo entero, si me he leído 5 libros, tengo que estar aquí sentado durante media hora, porque ninguno de mis vídeos, o sea, los vídeos que suelo subir son entre 10 y 20 minutos, pero es que ninguno lo grabo en menos de media hora. Entonces tengo que estar durante media hora sentado aquí hablando y al final acabo cansado. Entonces lo voy a hacer por trocitos. Así que sin más dilación, vamos a empezar. El primer libro que me he leído este año es Mitos y leyendas del Antiguo Egipto, de Robert Swindells. Este libro me lo empecé en 2022 y no me lo terminé porque no me dio tiempo. Como dice el nombre, va sobre mitos y leyendas del Antiguo Egipto. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. A ver, yo sé bastante sobre la mitología del Antiguo Egipto porque lo estudié en Historia del Arte. Estuve 2 años estudiando Historia del Arte y durante los 2 años tenía asignaturas de Egipto. Y en el arte de todas las culturas y todas las civilizaciones, la mitología es algo súper importante. Entonces yo sabía algunas cosas. He de decir que el libro es para un público infantil y que hay determinadas cosas, aunque para ser para un público infantil no se corta al ser gráfico, la verdad, porque tiene determinadas cosas que digo, coño, un niño está leyendo esto, en plan, como es literatura infantil, lo hace palpable para niños o para gente que no entiende nada de mitología egipcia. Entonces yo creo que a las personas que se inician en la mitología egipcia les puede gustar mucho. También he notado que hay varias cosas que modifica o elimina para que no sean tan enrevesadas como en el mito real. Aún así, le di 5 estrellas al libro. Me encantó. Coño, que yo sé sobre mitología egipcia, pero tampoco soy muy versado. Entonces hay algunos mitos aquí que yo desconocía y la verdad es que me han gustado y que me tendré que informar por mi cuenta, porque es lo que digo, que hay algunas partes donde pues no son... Ya sabéis cómo son los mitos, que hay distintas versiones, distintos tal. Pero bueno, el primer libro que me leí en 2023, 5 estrellas. El siguiente libro que me leí que me he leído este mes ha sido El pequeño vampiro, de Angela Sommer Bodenburg. Este libro, yo en primaria tenía un libro de texto, me parece que era segundo, si no me equivoco, de primaria, donde teníamos pues el temario, pero al principio de cada tema siempre teníamos un relato corto o un cuento para ayudarnos a practicar la lectura, y durante todo ese año esos cuentos eran de este libro. Además es que me acuerdo la pena que me dio terminarme ese libro de texto, en plan terminar el último tema, porque significaba que no podíamos seguir leyendo la historia. Y hace poco obtuve este libro y dije, Dios, es que este libro es el de mi libro de texto, y me puse súper contento. Y este año he decidido leerlo. Es un libro infantil, no pasa gran cosa, pero es muy entretenido. Y a mí me encantan las lecturas infantiles, es que me encantan. Es un género que disfruto mucho porque me lleva de vuelta a cuando era niño. Y es que son simplemente muy entretenidas. También creo que tiene que ver con que yo realmente de pequeño no leía, o sea, yo empecé como lector a los 15 años y ya leyendo cosas más adultas. Entonces, la literatura infantil, que a lo mejor todo el mundo se ha leído de pequeño, yo no me la leí. Entonces, ahora me gusta mucho leer libros infantiles porque me parecen fáciles de leer, sencillos, entretenidos. Me parecen geniales para cuando estás en un momento de, Dios, me apetece leer porque tengo el gusanillo de la lectura, pero no me apetece meterme en una historia súper elaborada. Y para eso vienen muy bien los libros infantiles, porque ejemplo, lo leo, lo disfruto y adiós muy buenas. Le di 5 estrellas y por lo visto es parte de una saga y tenía intención de continuar la saga, pero es que son 20 y tantos libros. Así que ya se verá en otro momento, porque la verdad, como ya dije, en 2023 no me quiero comprar ningún libro y tendría que empezar en 2024. Muy bueno, la verdad. Si os gusta la literatura infantil, si tenéis niños, no es un libro de miedo. Es El pequeño vampiro, que este es Rudiger, perdón. Es muy entrañable. El protagonista, que es Anton, también es muy entrañable, no sé, me gusta. La verdad es que es muy entretenido, o sea, ojalá volver a leérmelo ya. Es que ya tengo ganas de leérmelo. 5 estrellas. El siguiente libro que me he leído es The Little Buddha, o El pequeño Buda, de Klaus Mikos. Este libro, primero es en inglés, y es una colección de cuentos realmente, que tiene como protagonista al pequeño Buda. El pequeño Buda es un monje que se cansa de estar sentado meditando en su templo siempre. Se da cuenta de que le falta algo y entonces un compañero le aconseja
viajar por el mundo, descubrir nuevas ciudades, nuevas personas, nuevas experiencias y pues cada cuento o cada capítulo es una persona a la que conoce. Le he dado 5 estrellas. Si solo nos quedamos en la superficie, es un libro muy El alquimista de Paulo Coelho, es decir, muy frases inspiracionales, motivadoras, de Pinterest, muy Mr. Wonderful, pero una vez que dices, en plan como que dejas ese primer prejuicio de lado y te adentras más en cada historia, descubres que cada personaje representa un problema, un miedo, una preocupación y que son miedos reales, como el miedo a sentirse juzgado, el miedo a empezar cosas nuevas, el miedo a dejar atrás el pasado, la incertidumbre de qué pasará en el futuro. Es lo que digo, parece un libro de sonríe que la vida son 2 días, pero realmente es un libro que retrata problemas reales a través de personajes y es muy entretenido, muy corto de leer y creo que es genial si quieres empezar a leer en inglés porque es muy fácil de leer, no tiene palabras difíciles y es muy sencillo. Hay 2 cosas del libro que me hubiesen gustado que estuviesen más presentes, como por ejemplo el budismo. Sabemos que es el pequeño Buda, porque lo dice el título y lo dice al principio del libro, pero no relaciona ninguna de las experiencias vividas directamente con el budismo o indirectamente. Y es algo que me da un poquillo de pena porque a mí me gusta leer muchísimo sobre el budismo. Cuando leí El pequeño Buda en el título pensé, genial, va a ser algo como El monje que vendió su Ferrari o algo así, en plan un libro cortito sobre el budismo y tal, pero no tiene nada que ver con el budismo. Y segundo, no estamos en una época histórica específica. Sabemos que es antes del siglo XXI, del siglo XX, porque no hay coches ni móviles a la vista, ni dispositivos electrónicos, pero no sabemos mucho más. Entonces me hubiese gustado un libro más budista y más específico, pero eso no ha hecho que mi puntuación baje. Me ha dado 5 estrellas, me ha gustado mucho. El siguiente libro que me he leído es Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Relectura, mi libro favorito. No tengo mucho a que decir, la verdad. Sigue manteniendo las 5 estrellas. Esta vez es la vez que más rápido se me ha hecho. O sea, siempre he tardado en plan 4 o 5 días en leerme este libro, una semana a lo máximo. Pero esta vez me lo he leído en 2 días. No me extraña tampoco porque es que es buenísimo, es que es muy buen libro, es que es muy buen libro. Y eso sigue teniendo las 5 estrellas. Otro día. Y hoy vengo a hablaros de El estudiante de Salamanca de José de Espronceda. Tengo que dejar de forzarme a leer poesía. O sea, lo he decidido ya. Porque quiero disfrutar de la poesía. O sea, de verdad que es un género del que quiero disfrutar. Pero aunque lo pueda disfrutar y a este libro le he dado 4 estrellas y hay partes que he disfrutado mucho, nunca termino de entenderlo completamente o de cogerle todo el significado que tiene y creo que me quedo en la superficie y que no profundizo. Y creo que la poesía está hecha para profundizar. Y la cosa es que a mí la poesía, o sea, el lenguaje que usa la poesía en sí me gusta. Y hay libros de poesía que he disfrutado mucho, a lo que le he dado 5 estrellas, pero por norma general es un género que no suelo disfrutar. Entonces, ¿por qué me sigo forzando a leer poesía? No lo entiendo. Dicho eso, este libro, la verdad es que sí lo he disfrutado, pero no lo he disfrutado por la poesía. Este libro y estas ediciones de cátedra siempre suelen traer como páginas antes de la historia, explicando el significado de la historia, explicando la vida del autor, sus obras. Y yo siempre me lo paso porque normalmente ahí te desglosan todo y te hacen spoilers para que tú lo puedas entender. Y a mí no me gusta leerme un libro con spoilers, y creo que a nadie. Ha llegado un momento en el que no lo estaba entendiendo y he tenido que decir, vale, me voy a leer lo del principio. Y una vez me he leído lo del principio, he entendido la obra, he entendido la poesía y me ha parecido muy entretenida y en cierta manera bonita. Porque trata la muerte, trata el amor, el deseo y la verdad es que me ha gustado, pero al principio no lo estaba disfrutando nada, por eso le voy a dar 4 estrellas. Al principio cuando grabé este vídeo le había dado 4 estrellas, pero después de pensarlo mejor le he bajado la puntuación a 3 porque simplemente no lo disfruté tanto como podría haberlo disfrutado y después de leerme otros libros que son considerados clásicos españoles y los he disfrutado más, no me parecía justo que tuviesen la misma puntuación que este que no llegué a disfrutar. Este libro va sobre Félix o Don Félix, que es básicamente un mujeriego, un hombre al que le gusta mucho la bebida, el juego y tal. Y pues básicamente en este libro tenemos 3 partes. En la primera vemos una historia de amor entre Don Félix y Elvira. En la segunda, que es el teatro, vemos a él
apostando, y ahí se deja ver muy bien lo mujeriego que es y el poco valor que le da a la mujer, y vemos cómo tiene que enfrentarse a esa relación con Elvira. Y después la tercera parte de la poesía es ya Don Félix como haciendo frente a las consecuencias de toda su vida, en plan de haber sido tan mujeriego, de haber sido tan mala persona. La primera parte, la poesía entre él y Elvira, no me ha gustado. La segunda y la tercera parte sí me han gustado. Pues a mí el lenguaje utilizado en la poesía me parece muy bonito. Y ya si nos vamos a un libro de esta época, o sea, un lenguaje antiguo, el castellano antiguo, me parece muy bonito y me parece muy, muy melancólico, por así decirlo. Entonces esa parte siempre la disfruto. El siguiente libro que me he leído es Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Me ha gustado mucho, o sea, no esperaba que me fuese a gustar porque sentía que me estaba cansando un poco de libros más antiguos y quería algo más moderno, pero al mismo tiempo me apetecía algo corto y los libros más cortos que tengo son clásicos como este. Y decía, venga, me voy a leer algo corto, voy a coger Fuente Ovejuna, que llevo tiempo queriendo leérmelo, y no tenía esperanza. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Le he dado 4 estrellas. Fuente Ovejuna básicamente trata sobre el pueblo luchando contra la tiranía de los gobernadores. Algo muy importante a puntualizar es que no lucha contra las figuras de poder, es decir, no lucha contra el rey, no lucha contra el comendador, no lucha contra el hecho de que haya superiores, sino que lucha contra la tiranía y contra el abuso de poder, que es algo distinto. Y yo creo que esto se ve muy bien en una frase que dice, están orquestando como un golpe de estado, por así decirlo, pero una frase que dicen es, el rey solo es señor después del cielo. Es decir, después del cielo está el rey. O sea, el rey es lo más alto, el rey es nuestra ley, nuestra figura, nuestro gobernador máximo y hay que respetarle. O sea, que no quieren derrocar al rey, no quieren derrocar las figuras de poder, sino que quieren derrocar esa tiranía. ¿Y cómo se presenta aquí la tiranía en este libro? A través del abuso hacia las mujeres. Es decir, es una historia donde varias mujeres son violentadas, por así decirlo, por no decir la palabra más fuerte. Y el pueblo básicamente se cansa de que se mancille el honor de esas familias, porque en esa época evidentemente la virginidad de una mujer era el honor del padre, del marido, del pretendiente, de la misma mujer. Entonces no querían que siguiesen mancillando ese honor y se cansan y toman la justicia por su mano. Y algo que me parece muy avanzado para la época de Lope de Vega es la gran importancia que le dan las mujeres en la obra. Es decir, las mujeres no son solo personas que son abusadas y los hombres toman la justicia por su mano, sino que las mujeres forman parte de esa justicia. Las mujeres tienen opiniones, las mujeres tienen voz y voto. Y me parece algo bastante interesante porque, por un lado, tenemos ese pensamiento antiguo de la virginidad de una mujer es el honor familiar. Por otro lado, tenemos la visión de las mujeres pueden tener voz y voto, las mujeres pueden tomar la justicia por su mano y las mujeres pueden hacer exactamente lo mismo que los hombres. Y me parece muy, muy, muy interesante. Le he dado 4 estrellas. Conforme más avanzaba el libro, más me iba gustando. Y la verdad es que tiene un final satisfactorio, en plan, no sé, no le he dado 5 estrellas porque tampoco me ha parecido un libro que sea uno de los mejores libros que he leído nunca, pero la verdad es que he disfrutado mucho de su lectura. Además sucede en una época medieval y a mí me encanta todo lo medieval, o sea, es que me encanta, entonces me ha gustado mucho. Y el siguiente libro del que voy a hablar es La comedia nueva o El café de Moratín. La verdad es que me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho. Le he dado 4 estrellas porque el final no me ha gustado del todo, pero en sí la obra en general me ha gustado bastante. Es una crítica al teatro de la época, según el autor, pues no era tan bueno como podría ser porque mucha gente quería meterse en el mundo de las artes, quería meterse en el mundo de la escritura, a escribir comedia, a escribir teatro y no tenían el talento suficiente o los conocimientos suficientes para hacerlo. Entonces en algún momento parece un poco elitista o pedante, pero la verdad es que es entretenido de leer, es bastante cortita y a mí me ha gustado. Mi personaje favorito era Don Antonio porque me identifico mucho con él y eso, le he dado 4 estrellas en vez de 5 porque el final no es
tal y como a mí me habría gustado. Lo entiendo porque entiendo el mensaje que quiere dar Moratín de si no sabes de comedia, si no sabes de teatro, no te adentres en él porque te vas a morir de hambre y lo que vas a hacer es desvirtuar y desprestigiar pues la comedia. Pero no era el final que yo quería, la verdad, entonces por eso le he dado 4 estrellas, pero en general me ha gustado mucho y la he disfrutado bastante. Hola chicos, vengo con el último libro que me he leído este mes de enero. Ya no me voy a leer más porque no me da tiempo, en plan, ya estamos a 31. Y es Tres sombreros de copa de Miguel Miura. Me lo he pasado muy bien leyendo este libro, la verdad. Le he dado 4 estrellas, ha habido momentos en los que me he reído, me ha parecido gracioso. Es otra obra teatral o otro drama, como lo queráis llamar, pero es de humor, sátira a la sociedad de ese momento, al cómo se deja atrás la figura del caballero, del hombre de traje tan no sé cuál, y se da paso a una sociedad mucho más bohemia. Le he dado 4 estrellas en vez de 5 porque ha habido momentos en los que ha sido un libro muy racista con un personaje negro, pero claro, está escrita en 1932, tampoco se puede esperar, es que no es real esperarse la mentalidad del siglo XXI en un libro de principios del siglo XX, o sea, no es real. Entonces, por eso le he quitado una estrella, pero tampoco le he quitado mucho porque aún así lo he disfrutado un montón. Me gusta mucho la figura de Paula, me parece un personaje muy complejo, me parece un personaje que quiere tener una vida que ella siempre ha visto, pero que a la hora de la verdad, cuando se le presenta esa vida, sabe que no es una vida para ella o que no es una vida a lo mejor que realmente quiera tener o que le da miedo dar el paso a tenerla. Entonces, como me parece un personaje muy complejo. Dionisio también me gusta mucho, aunque lo veo un personaje más, no sé, me parece que la importancia en la trama la tiene Paula, que es un personaje no secundario, pero el personaje principal es Dionisio, pero a mí me parece que el peso en la trama lo tiene Paula. Me ha gustado mucho el libro, es muy cortito, es muy fácil de leer y pues este es mi último libro del mes. Estas han sido mis lecturas de enero. Ha sido un mes que he disfrutado mucho, solo hay una con 3 estrellas. Y el resto todas tienen 4 o 5, así que la verdad es que muy bien. Tampoco ha sido un mes donde haya encontrado muchos favoritos. Espero que esto mejore en febrero, porque si quiero en plan un mes con más nombres que al final del año pueda decir, Dios, me he leído este y este. Los que me he leído me han gustado, los he disfrutado, pero tampoco han sido libros que vayan a suponer un antes y un después en mi vida como lector. He de decir que no me ha gustado mucho grabar el vídeo en distintas partes porque se hace más fácil, muchísimo más fácil y consume mucho menos tiempo, pero disfruto el sentarme aquí a hablar de 20 libros en un mismo tirón. Y bueno, eso es todo. Estos son los libros que me he leído en el mes de enero, 8 libritos, muy monos y muy buenos todos, y era lo que el cuerpo me pedía leer libros cortos, no libros muy largos. Nos vemos en un próximo vídeo. Decidme qué habéis leído, si os habéis leído alguno de estos libros, qué os parecen tal, y ya está. Adiós.